continuación vamos a proceder al acto de inauguración de las primeras jornadas de psicología de intervención social que han sido organizadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de la región de Murcia en colaboración con la Facultad de Psicología y la Escuela de Práctica Psicológica de la Universidad de Murcia. En primer lugar, cedo el uso de la palabra a la ilustrísima señora doña María José Catalán Frías, decana del Colegio Oficial de Psicólogos de la región de Murcia. Muchas gracias. Bueno, ilustrísimos miembros de la mesa, estimados compañeros, asistentes a estas primeras jornadas de psicología social, de la psicología de la intervención social. Aunque nos encontramos en el marco de la inauguración de un encuentro de la psicología dentro de la intervención social y comunitaria, no puedo dejar de pasar la oportunidad para festejar de nuevo el reciente reconocimiento de buena parte de nuestro colectivo como profesionales sanitarios dentro de lo que la Ley de Salud Pública ha denominado psicólogo general sanitario. Con este reconocimiento se ha culminado una lucha en la que llevábamos batallando 8 años y en la que finalmente se han reconocido nuestras legítimas demandas para poder seguir trabajando legalmente en aquello para lo que nos habilitaba nuestra profesión. Cabe destacar en la consecución de este objetivo la conjunción de fuerzas que se han sumado a través de los colegios de psicólogos de toda España, que aglutinan a todos los profesionales, la conferencia de decanos de todas las facultades de psicología y los estudiantes, debiendo de ser conscientes de que las metas se logran con la lucha conjunta, buscando los intereses generales y no reconocimientos particulares. Una meta conseguida que nos hace ser optimistas en la lucha de otras reivindicaciones que estamos empeñados en obtener. Una de ellas, sin duda, es nuestra necesaria presencia dentro de la intervención social, ámbito en el que empezamos a insertarnos con fuerza en los años 80, pero en el que de manera incomprensible no hemos avanzado con toda la potencia con la que está armada nuestra disciplina. Para el desarrollo de estas jornadas contamos con la participación de grandes profesionales de este campo de intervención. Hoy las inaugura el doctor don Joaquín de Paul, gran conocedor del ámbito de la intervención social, enmarcado especialmente su trabajo dentro de la infancia maltratada. Y junto a nosotros se encuentra el doctor Manuel Medina, que realmente ha sido pionero en la aplicación del trabajo dentro de los servicios sociales de la psicología. A lo largo de los próximos días vamos a contar con las aportaciones de otros muchos compañeros que desarrollan su trabajo tanto desde los servicios sociales de base como en los comunitarios como en los especializados, donde me van a disculpar que no vaya nombrando todos porque bueno, pues son muchos los que van a intervenir, pero de antemano quiero agradeceros a todos vosotros la participación en estas jornadas. En la gestación de las mismas deseábamos poder ofrecer esa visión rica y variada en la que puede desempeñar sus funciones un psicólogo social, invitando al mayor número posible de ámbitos. Por otro lado, queríamos adoptar un rol reivindicativo al considerar que tenemos mucho más campo de actuación del que estamos ocupando, que existen muchos proyectos que desgraciadamente se quedan muchas veces en los cajones, que se están perdiendo intervenciones ya consolidadas como consecuencia de las dificultades económicas por las que estamos atravesando, y queríamos dejar patente las necesidades sociales que se quedan cojas, incidiendo, aunque continuamos reivindicándolo desde hace muchos años, en que hay que trabajar en la prevención, ya que todo lo que se invierta en ello se va a poder ahorrar en intervención directa en el futuro, pero sobre todo va a repercutir positivamente en el bienestar de los individuos, los grupos, las comunidades, la sociedad, y por lo que debemos de estar seriamente comprometidos. No puedo de agradecer desde el Colegio Oficial de Psicólogos a las entidades que han colaborado en que esto pueda ser una realidad. A la Universidad de Murcia, a través de la Facultad de Psicología, ya que es indispensable ir de la mano ciencia y profesión, formación y ejercicio, áreas que se encuentran precisamente especialmente aglutinadas en la Escuela de Práctica Psicológica. A la Consejería de Sanidad y Política Social, a la Federación de Municipios, por respaldar y apoyar esta iniciativa. También a la Consejería de Cultura y Turismo, que nos facilita este marco inigualable del Museo Arqueológico de Murcia. También a Caja Murcia, que nos sigue apoyando en todas las celebraciones, en todos los eventos formativos que realizamos, y a la Psicofundación por su reciente creación, que intenta apoyar y promocionar todo
el ámbito científico y profesional de la psicología. Y de manera especial quiero también agradecer al Grupo de Trabajo de Psicología de la Intervención Social, que bajo la dirección de nuestra vocal del área, María Antonia Rodríguez Molino, ha realizado un gran esfuerzo para componer el programa de estas jornadas que esperamos sean provechosas y que nos permitan a todos ahondar y profundizar en esta temática. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor don Manuel Enrique Medina Tornero, es decano del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región. Buenas tardes a todos, querido Leopoldo, Juanjo, María José. La verdad es que yo no sabía que tenía que intervenir, me he enterado hace un poquito, pero con el suficiente tiempo para hacer unas notas que me gustaría compartir con vosotros. La primera de ellas es reconocer el esfuerzo que la Comisión desde el Colegio ha recuperado un espacio que prácticamente había desaparecido en torno al debate y la actualidad de la psicología de la intervención social. Me gustaría al mismo tiempo señalaros que el colegio, tal y conforme está hoy, precisamente se constituyó en torno a un núcleo de psicólogos, especialmente del ámbito de los servicios sociales, allá por el año 1981, procedentes del Ayuntamiento de Murcia. Lo cual nos da idea de, en aquellos momentos, ahora hace justo 30 años, concretamente el 19 de octubre, como la pujanza de lo que entonces denominábamos simplemente psicólogo a secas, sin ningún tipo de adjetivo, fue capaz de, diríamos, establecer lo que hoy es como, y todos conocéis, como estructura colegial. La psicología de la intervención social, bajo los distintos y diferentes epígrafes, lo que nos da idea de la propia inconcreción de la misma en ocasiones y al mismo tiempo de la fuerte vigencia, que solo tenéis que coger el programa y daros cuenta que se habla en una mesa de psicología de servicios sociales, en otra mesa de intervención psicosocial, en otra mesa de intervención social en servicios sociales y en otra mesa de la psicología de la intervención social en servicios sociales, lo que cabría preguntarse de qué estamos hablando. Pero en cualquier caso, yo sé que todos estamos hablando del rol de un profesional en el ámbito de la intervención social e incluso con algunos más apuntes y epígrafes que a lo largo de estos 30 años de Constitución se ha ido señalando. Deciros que en el primer congreso del Colegio de Psicólogos allá en el año 1984, las únicas mesas de trabajo y las únicas comunicaciones de trabajo que se incluyeron desde la perspectiva de los servicios sociales provenían de Murcia. Ya en el segundo congreso, en 1989, ya había más áreas, concretamente intervienen los colegios de Cataluña, Madrid, Andalucía Occidental y Murcia, pero todavía no había el suficiente reconocimiento de esta área de desarrollo profesional. Tendrían que venir lo que fueron las jornadas después posteriormente convertidas en congresos de intervención social, llamadas en ocasiones jornadas de psicología de la intervención social del Colegio de Madrid, la última de las cuales del año 2000 tiene 4 tomos aproximadamente con 3.500 páginas, lo que nos daba idea en aquel momento de la pujanza de las intervenciones, de las ponencias y de las comunicaciones, habiéndose convertido ese material prácticamente en unos, diríamos, importantísimos libros de consulta, tanto en el ámbito universitario como en el profesional. El debate en la actualidad en el seno del colegio y, por tanto, con la trascendencia que puede tener para el ámbito profesional, es cuál es el futuro que le va a, diríamos, a establecer formalmente desde la perspectiva de lo que se va a querer institucionalmente para la intervención social. Se va a convertir en una división, tiene la suficiente entidad para pelear en igualdad de condiciones con
el ámbito de la psicología educativa o de la psicología clínica, va a sufrir los embates del arrastre de lo sanitario y no va a quedarse sin espacio profesional. Son preguntas muy importantes que creo y estoy convencido que a lo largo de estos días van a aparecer y que mereciera la pena que se pudiese responder. Me gustaría que aquellos que sois más jóvenes podáis recurrir a un libro que ha sido casi una biblia en el ámbito del colegio, como es el libro de los perfiles profesionales, en el cual mucha gente en su momento discutió y peleó porque el tema de la intervención social estuviera presente. Eso no se ha diluido, eso sigue estando ahí y sigue teniendo una pujanza considerable, porque de ese libro han nacido otras áreas de intervención, algunas de ellas han cuajado, como el envejecimiento, algunas se quedaron en el camino, como infancia, como discapacidad, otras subieron y bajaron, como el tema de la mujer, o la violencia de género, o la drogodependencia, que también se consolidaron fuera del sistema, aunque pasando al ámbito clínico. Pero todas ellas nacieron de la intervención social, lo cual os invito a pensar la gran importancia de la presencia de los psicólogos tradicionalmente en ese ámbito, que yo creo que es importante. Los dos grandes congresos que este colegio celebró en el año 94 y posterior en el año 99, dedicaron un área muy importante y un espacio muy considerable a discutir sobre el momento actual del psicólogo concretamente y sin darle más especificidades en el campo de los servicios sociales, diríamos de carácter comunitario y de carácter especializado. No se le denominaba de otra manera. Por eso, de verdad, yo quisiera congratularme cómo, después de considerarle tiempo, aproximadamente unos 14 o 15 años, hemos recuperado este tema, porque creo y estoy convencido que el papel del psicólogo en el ámbito de los servicios sociales está llamado a ser una pieza fundamental. Así lo es en la mayoría de los sistemas prestadores de servicios en Europa, países a los que unas veces hemos copiado nosotros y otras veces nos han copiado ellos. Lo importante es tener claro el perfil. Los nuevos grados, y así lo podrá posiblemente aclarar mejor el decano de la Facultad de Psicología, no fue fácil introducir la parte correspondiente al máster de intervención social. De hecho, no en todas las universidades se ha aceptado como tal, lo cual indica a veces la falta de peso que en un momento determinado se puede llegar a tener. Lo cierto, y termino, es que esto sigue siendo un discurso inacabado y me gustaría, para terminar, aparte de celebrar el que se celebren las jornadas, María José, y agradecerlo, el que nos podamos acordar de tres personas, algunas de ellas están entre vosotros, y que fueron una pieza fundamental en el engranaje de lo que es la intervención social hoy en Murcia, como puede ser Andrés Duarte, Juan Antonio Cazorla o Mercedica, que está por ahí sentada. Yo creo que todos ellos se dejaron la piel en su momento de una manera callada, y eso es importante para que hoy podamos estar aquí sentados. Muchas gracias y que la jornada vaya bien.